gozo, la alegría y la bendición de compartir con ustedes la palabra del Señor. Por tanto, les ruego estén atentos, no a lo que yo voy a hablar humanamente, sino lo que el Señor les va a hablar a ustedes por medio de su Espíritu. Tengo aquí sobre el púlpito la palabra de Dios. Por cuestión de espacio no la voy a abrir, obviamente, porque no quiero generar un accidente al enviarme, pero les doy la seguridad, porque ustedes lo van a comprobar en sus Biblias, que todo lo que vamos a hablar ahora estará basado única y exclusivamente en la palabra del Señor. Entonces, tenemos la seguridad de que en este momento voy a compartir con ustedes el mandamiento de Dios y el consejo de Dios. Vamos a orar, hermanos, para pedirle al Señor nuevamente su bendición. Padre Celestial, Señor, te doy las gracias por la oportunidad, Señor, que nos permite escuchar con libertad tus palabras. Te ruego, Señor, estés obrando en el corazón de tu pueblo aquí reunido, que nos esté, Señor, edificando y enseñando por medio de esta verdad que hoy hablaremos. Señor, gracias porque tenemos la completa y absoluta seguridad, Señor, que siendo Dios fiel, estás con nosotros, Señor, guardando y protegiendo el camino de tus santos y de tu pueblo para perfeccionarnos, Señor, según tu propósito y prepararnos, amado Señor, como es tu propósito también, para nuestro próximo encuentro en la gloria contigo. Te damos las gracias, Señor, que tu Espíritu en este momento tiene completa libertad, tiene en este momento todo poder para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, para convencer de pecado, de justicia y de juicio a todos los que en esta mañana, hoy aquí nos congregamos, Señor. Y que nuestras vidas puedan, y ahora en adelante, mucho más, ser vidas que reflejen al Hijo, pero también que exalten la gloria de Dios. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bueno, muy bien, hermanos, vamos a continuar. Hace algún tiempo atrás estábamos hablando Hebreos capítulo 11. Ahí fue donde estábamos en el proceso, tratando de empalmar. Obviamente es una continuación sobre los estudios que estamos teniendo en Marcos capítulo 4, versículos 39 y 40. Y vamos y seguimos hablando sobre el temor, la fe, y cómo vencer el temor y sobre qué manera Dios nos deja en su palabra los medios, nos instruye para que podamos en nosotros vencer el temor por medio de la fe. Pero para eso vamos a hablar hoy, esto es un tema que aún quedará en continuación, tenemos que hablar necesariamente del propósito de Dios para perfeccionar. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 40, y lo leo textualmente: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y en el tema que veníamos tratando, para tratar de llegar a su corazón y que usted entienda verdaderamente si usted y yo somos, aunque eso no está en la Biblia la palabra como tal, pero si somos considerados como héroes de la fe. Esa es la idea del texto y el tema de hoy sobre la perfección. Hace ya cierto tiempo, mis queridos hermanos, he visto en la vida de algunos de ustedes, y como también en algunas veces en un pasado que yo tuve, un pasado que para mí fue de vergüenza, vi lo mismo. Y he visto en la vida de algunos, gracias a Dios, no todos, pero sí en algunos de ustedes, siendo honestos por el amor que les tengo, he visto cómo el mundo de muchas maneras, como le ocupó o le está ocupando a usted ahora, me ocupó y me contaminó con distracciones y con prioridades que están apartadas de los propósitos de Dios. Sin saberlo, y por muchos años, yo era parte de esos cristianos a los que el Señor ha advertido severamente y amonesta con advertencia de una disciplina. Yo realmente fui un joven, cuando estoy hablando de muchos años atrás, que fue trabajado, fue tratado por Dios en una disciplina estricta. Hoy, tristemente, y quiero usar un término que está en la palabra del Señor, hoy
hoy tristemente, hermano, la iglesia del Señor, y no estoy hablando de acá, yo los conozco, pero sí es lo que uno ve a través de lo que conoce en el ámbito cristiano. La iglesia del Señor está llena de cobardes y personas amedrentadas y débiles en fe, de tibios que dice el Señor serán vomitados, dignos del mundo al que sirven. Y quiero reconocer que yo fui, dando testimonio, por muchos años parte de esa clase de cristianos. Pero hay otros hermanos, hay otro grupo, considerados por Dios, de los cuales Él da testimonio que le agradan y que sí son dignos de su llamado celestial. Son parte de un grupo selecto, hermano. Un grupo reducido que no ha claudicado, ni se ha vendido, ni se ha vendido. Un grupo que ha quedado reservado para Dios, que Él llama su remanente. Ustedes pueden ser hoy, dar testimonio de que son parte de ese remanente del Señor. Espero que sea esa la respuesta a lo que hoy vamos a compartir. Vamos a seguir hablando entonces de los otros héroes de la fe, esos creyentes ignorados y desconocidos de cada iglesia. Aquellos que en este momento, en este lugar, están luchando silenciosamente sus batallas. Aquellos de ustedes que han caído, pero también se están levantando. Aquellos de ustedes que siguen adelante a pesar de todo. Que todo lo han dejado, que todo lo han perdido, que todo lo han entregado. Algunos tal vez sin tener la respuesta inmediata que necesitan y que anhelan, que tal vez en momentos de debilidad se han cuestionado y preguntado dónde está mi Dios, pero siempre mirando más allá. Créanme, hermanos, amados míos, que ustedes, los que están en esta situación, como los que la pasaron ya, o tal vez estén próximos a pasar, tanto ustedes, tanto nosotros como ellos, los que mencionan en Hebreos 11:40, estamos y estaremos siendo perfeccionados. ¿Por qué Dios necesita perfeccionarnos? Sería la pregunta. Pues hermanos, Dios quiere nuestra perfección porque esa es su voluntad y ese es su propósito. Entonces, Dios quiere que seamos perfectos. Ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el mandato y la voluntad de Dios para cada uno de ustedes en esta mañana. Dios quiere que seamos perfectos. Dios quiere que seamos como su Hijo y así mismo nos preparará para la eternidad. Ustedes saben que el próximo acontecimiento, lo próximo que estamos esperando es algo que Dios anunció, está en su palabra y que el Señor dijo, vendré pronto. Donde yo estoy estarán ustedes, hermanos míos, nos estamos preparando para ese encuentro. Cuando mi hija viajó, horas antes de que viajaran, uno las veía todas correteando, corriendo aquí, alistando la maleta, preparando qué llevaré, papá, péseme la maleta. Pesamos la maleta y eso lo he hecho lo básico, lo indispensable para que no se le pasara en peso. Supe el caso de una hermanita que también viajando se le fue el peso más allá y era angustiada, llamada, ¿y ahora qué hago? Entonces le tocaba desbaratar la maleta y alguien allá le ayudó a preparar para que la maleta diera el peso y diera la capacidad que hay en las aerolíneas. Pero hermanos, cuando el Señor venga no vamos a llevar maleta, nos iremos tal como estamos así, sin ninguna clase de carga aparte de nuestro corazón ya listo para encontrarnos con el Señor. Y eso es lo que estamos esperando. Pero antes que eso, hermanos, el Señor necesita terminar un proceso. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Porque en ese día, hermanos, automáticamente, de una manera instantánea, en un abrir y cerrar de ojos, seremos todos perfeccionados absolutamente de una manera igual. Algunos estarán más adelantados que otros en ese perfeccionamiento. Algunos tal vez ni siquiera habrán arrancado, pero eso no les da a ustedes como la libertad de decir, bueno, como el Señor de todas maneras lo va a hacer, ¿de qué me preocupo? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y hoy vamos a hablar también de eso del temor, porque tiene que ver con el temor y la fe y un ingrediente principal en eso que se llama el amor. Entonces, debemos reconocer, hermano, que aunque nunca vamos a llegar a una medida de perfección absoluta mientras estamos en esta carne y en este cuerpo que es pecaminoso y traicionero, esa es la meta del Señor y ese es el propósito del Espíritu de Dios que está en este momento acá con ustedes, llevarnos a asemejarnos a Cristo. Y por eso el Espíritu de Dios va a ejercer toda su fuerza, va a usar todos sus métodos y sus recursos que Él tiene para llevarnos a mí a ese estado de perfección. Para eso es necesario primero quitarnos algo. Él quiere quitarnos algo que está impidiendo
para que luego podamos tener algo que es la perfección. ¿Por qué o cómo sé que estoy siendo perfeccionado? Vamos a ver 6 puntos en el bosquejo que tengo acá. Para los que están tomando notas, sigan, y si no, más adelante les enviaré por el interno la predicación para que ustedes tomen. Primer punto, ¿cómo sé que estoy siendo perfeccionado, mis amados hermanos? Escuchen, cuando mi confianza, o cuidando más bien mi confianza en el Señor. Hay algo que se tiene claro. Cuando usamos el término confianza, usamos el término que en la Biblia se llama fe. Fe o confianza son 2 palabras similares, prácticamente sinónimas. Entonces, el Señor en Hebreos 10:35, 36, lo pueden leer ahí en su Biblia, deben tener sobre su regazo, ojalá. Dice Hebreos 10:35, 36, no pierdan vuestra confianza, no pierdan vuestra fe, que tiene que un gran galardón, porque es necesaria la paciencia. Hebreos 10:36. La palabra para perder que está aquí en Hebreos también significa no arrojen por la borda, no dejen caer, no boten, no desechen, no tiren vuestra confianza, vuestra libertad. Y hay una versión que me gustó como la tradujo: no pierdan vuestra valentía. Y eso tiene que ver con lo que quiero enfocar en esta mañana con el mensaje. Porque vamos a hablar, si el Señor lo permite y el tiempo nos ayuda, vamos a enfocarnos hacia el temor. Para ser perfeccionados, hermanos, es necesario la fe o la confianza. ¿Sí? Somos aquellos que estamos aprendiendo, o sea, los que estamos siendo perfeccionados, somos aquellos que estamos aprendiendo a no permitir que la fe y el temor coexistan, simpaticen, cohabiten, porque es imposible agradar a Dios de esta manera. Entonces, si en su corazón hoy hay temor y duda, no es posible decir que tiene fe. Quiero que tengan pendiente esta frase que está basada en la Escritura. Si en su corazón ahora hay duda o temor, la fe no tiene cabida, porque es imposible que la fe y el temor estén en el mismo lugar o en el mismo cuarto. Como es imposible que el pecado y la comunión con el Señor también permanezcan. Entonces, usted tiene que dar la respuesta a esta inquietud. ¿Qué hay en su corazón ahora? ¿Qué hay ahora que está creciendo como característica de su vida? Fe o temor. El perfeccionamiento de Dios para nuestra vida será posible solo en los creyentes de fe. Primero, por ejemplo, cuando le damos al Señor más excelente sacrificio, ayer el hermano David hoy también lo mencionó, le damos al Señor lo mejor. ¿No merece el Señor lo mejor, hermanos? Amén, ¿cierto? ¿Por qué Él merece lo mejor? Quiero que alguien me dé una razón por qué Él merece el más excelente sacrificio como Abel. Porque Él es Dios. ¿Qué más razón? Pero denme otra. Hay unas razones todavía también válidas y son muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué le damos a Él el más excelente sacrificio? No le damos las obras. Si usted le está dando las obras al Señor, usted está pecando. Yo estoy pecando. Si le doy al Señor simplemente lo secundario, ¿verdad? Para mí otras cosas serán lo primero, pero para el Señor lo que me sobra, si usted lo está haciendo, mi amado hermano, es pecado. ¿Por qué le damos al Señor más excelente sacrificio? Porque es Dios. ¿Pero por qué más? Deme otra razón. Porque el Señor lo exige. Él lo espera. Bueno, no porque lo necesite, pero es como la reacción inmediata por lo que Él ha hecho. ¿Qué ha hecho por nosotros, hermano? ¿Qué ha hecho por usted? ¿Qué ha hecho por usted muerto en delitos y pecados? ¿Qué ha hecho por usted cuando estaba enemistado con Dios? ¿Qué hizo el Señor por usted? ¿Dio qué? Vida, y entregó a su Hijo para que todos nosotros estemos aquí ahora, pudiendo en verdad, elevando cánticos y escuchando, entendiendo la verdad del Evangelio que hoy se enseña. Ayer hablamos de la fe en la vigilia. ¿Por qué nuestra fe sí es válida y hay otros que dicen tener fe, pero Dios no la tiene en cuenta? Tengan en cuenta eso también. Porque la fe solo es posible y válida para Dios, para aquellos que ahora tenemos una relación personal con Él. Segundo, significa entender, y ya lo dijo David también, que Dios es soberano y poderoso. Debe ser entonces mi Señor. Yo les hago una pregunta que el Señor le hizo a un pueblo hace muchos años.
Y aquí está en una versión, creo que es la misma del Reina Valera, pero el Señor Todopoderoso, y quiero que alguno me dé una respuesta de pronto, si se atreve. El Señor dice, el hijo honra al padre y el siervo a su amo. Entonces, ¿dónde está el honor que ustedes me deben por ser padre, por ser su padre? ¿Dónde está el respeto que ustedes me deben por ser su amo? Ustedes, y hablando aquí en Malaquías 1:6, para que lo lean, los sacerdotes me faltan al respeto, dice el Señor. Y luego se atreven a preguntar, ¿en qué te hemos faltado al respeto? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué las cosas no me resultan? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué hay tantas cosas más negativas que buenas en mi vida? ¿Por qué? Usted tiene que darle al Señor la respuesta a la pregunta que le hace. Miren, hermanos, si hablo como padre que tiene hijos, yo no puedo obligar a que mis hijos me amen. Eso es algo que se entrega. El amor es una decisión. Yo no puedo obligar que mi esposa me ame. No puedo presionarla a que me ame. Pero sí puedo esperar que me respete. Porque eso es lo que yo espero de mis hijos. El respeto. No me quiera, está bien, pero me respeta. Y el Señor dice, no me ame, pero hónreme. Eso es lo que Él dice. Y ellos muy malamente se preguntaron, le respondían, ¿en qué le hemos faltado el respeto? Y el Señor da la relación, puede leer Malaquías, eso fue también lo que enseñó Alberto en el mensaje pasado del hermano Alberto. Puede usted responder, si yo le preguntara a alguno señalando, no lo voy a hacer, que lo puede incomodar, pero le podría decir usted, ¿en qué le puede faltar al respeto al Señor? Y usted es justo cuando se vea como preguntar, no, yo nada. Pero solamente usted puede dar la respuesta y el Señor le pregunta, si usted dice que soy su padre, ¿dónde está el honor que usted me debe por ser su padre? Si usted me dice que soy su Señor, ¿dónde está mi respeto por ser su Señor? Cuidando mi confianza en Dios. Segundo, obedeciendo la voluntad de Dios. Así sé que estoy siendo perfeccionado. Obedeciendo la voluntad del Señor. Cuando hay desobediencia, no hay un avance en la perfección. Creo que ustedes entienden la palabra perfeccionamiento, ¿no? Creo que ustedes comprenden el término. Entonces, cuando hay desobediencia, no hay perfección. Dice en Hebreos, para que habiendo hecho lo que sigue de Hebreos que leímos al principio, de Hebreos 10:35-36, no perdáis vuestra valentía, que tiene grande recompensa, galardón, perdón, porque os es necesaria la paciencia para que, dice lo siguiente, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, cuando hay obediencia, hay honra y hay respeto. Cuando hay desobediencia, hay rechazo. ¿Por qué creen que el Señor trae a su vida juicio, disciplina y situaciones tormentosas? Bueno, eso lo hablaremos después. Hay una gran diferencia entre ser probados en nuestra fe y ser disciplinados. Solamente usted puede dar en esta mañana respuesta. Usted está siendo probado. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros de alguna manera estamos siendo probados? Yo alzo mi mano porque ¿cuántos más? Ay, bendito sea Dios. Ahora sí, perfecto. Pero gracias a Dios, yo sé que muchos están pasando por una situación de prueba. Bueno, solo hay dos situaciones constantes, ¿no? La prueba que nos va a llevar a perfeccionarnos es necesaria. La prueba, dice primera de Pedro, la prueba para que nuestra fe sea pulida, ¿no? Sea colada, sea perfeccionada. Entonces, ¿cuándo estamos siendo perfeccionados? Muy bien, perfecto. Entonces deduzco que los demás están siendo disciplinados. No hay de otra. No hay de otra. O está siendo disciplinado para que se corrija o nos corrijamos, porque yo también he pasado, o estamos siendo probados para que nuestra fe sea como el oro más precioso que. Solo hay dos respuestas. Entonces usted se la dará en esta mañana. Tercer punto, no solamente, bueno, el primero que vimos, le damos al Señor lo mejor. El segundo, entendemos que Él es soberano y poderoso. Tercero, guardamos con celo el don dado por Dios. ¿Cuál es el don que el Señor nos ha dado que debemos guardar? ¿Cuál es el don que el Señor nos ha dado que debemos guardar? Y lo acabamos de leer en Hebreos. No pierdan, estén vigilantes, cuiden ¿qué? Vuestra fe, vuestra
confianza, vuestra valentía. ¿Cómo se cuida la fe, hermano? ¿Cómo piensan ustedes? La fe les entregó. El Señor les dio a usted un tesoro, nos entregó un tesoro. ¿Algunos de ustedes antes de conocer a Cristo tenían fe? Tal vez sí, pero era una fe que lo iba, que en definitiva lo iba a conducir totalmente a la condenación. Mi padre era uno de los que pagaban promesas ahí en Girón, andando de rodillas desde la entrada del templo hasta el altar, pagando promesas. ¿De qué le sirvió a él? Nada, era una fe inútil. Cuando él conoció al Señor, verdaderamente pudo entender lo que es la verdadera fe. Y esa fe que el Señor les entrega a ustedes, hermanos, debe ser cuidada, debe ser vigilada, debe ser alimentada, ¿cierto? Y esto es a través de un proceso que va a suceder en nosotros para que alcancemos madurez. Perder la fe de Dios sería perder nuestro carácter. Perder la fe es perder la paciencia, el aguante y la firmeza. ¿Para qué? ¿Qué es lo que pide el Señor? ¿Paciencia para qué? Lo acabamos de leer en la segunda parte de Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Creo que es eso. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué? Obtengan promesa. Y eso es lo que nosotros ahora estamos trabajando. Un galardón no es malo. El Señor habla del tribunal de Cristo. Pronto, hermanos, seremos presentados en el podium del ganador. O tal vez usted pasará de agache, como el Señor dice, pase, como dice 1 Corintios capítulo 3, ¿no? Él mismo será salvo, aunque así como por fe. Pero habremos otros que en verdad, yo lo tengo, a mí no me da vergüenza decirlo, yo lucho, hermano, obviamente para llegar a la presencia de Dios, pero también obtener mi galardón. Hay galardones, hay coronas y hay recompensas, dice la Biblia. Yo quiero un galardón, no es malo, lo quiero luchar y estoy trabajando por eso, para que el Señor me diga, entra al gozo de tu Señor. Y no como ayer veíamos, oh, siervo infiel he sido, porque lo que tenía que hacer, hice. A veces no vamos más allá de que se nos pide, ¿cierto? Podemos ver la necesidad. El que ve la necesidad de un hermano, y gracias a Dios vimos la respuesta del Señor este domingo atrás, cuando ustedes vieron, todos vimos la necesidad de una parte de nuestra congregación. Dijo, ayúdenme, necesito. Y ella dijo, no quiero plata. La hermana dijo, no, plata no, ayúdenme con algo. Y la iglesia generosamente entregó la ofrenda de ese mercado. Ojalá no vaya a quedar simplemente con una sola ocasión. Pero esa es la manera en que el Señor nos va a recompensar, porque nuestro corazón está sensible, está atento a las necesidades que el Señor pone delante de nosotros, como dice en Efesios 2:9, 2:8-9, por gracia sois salvos, por medio de la fe, que es uno de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y dice las buenas obras que fueron preparadas por el Señor de antemano para que andemos en ellas. Entonces, esto es una manera donde mostramos la fe. ¿Cómo sé que estoy andando en perfección, no? ¿Cómo sé que estoy siendo perfeccionado? La obediencia. Primero de Juan 2:5. Vamos a leer un hermano que me lea con voz fuerte, ojalá si se puede acercar. Yo hago esto por los hermanitos de Zoom. Ustedes aquí me están escuchando fuerte y claro. Pero para que ellos tengan el audio y obviamente cuando se comparte, porque hay otras personas que también escuchan esto, puedan escuchar la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 5. ¿Quién lo va a leer? Fuerte y claro, y si quiere le acerco el micrófono para que Kevin me miró y yo, pues yo Kevincito, tome. 1 de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Gracias, Kevin, muy bien. ¿Qué dice entonces el Señor en 1 de Juan 2:5? ¿Cómo sé que estoy andando en perfección? Porque guarda la palabra de quién? El Señor. ¿Dónde está la Qué pena como se volvió a reconectar. Entonces, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 5.
Pero el que guarda su palabra, en este que verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y en la vida diaria podemos desarrollar, hermanos, una fe que vencerá nuestros temores. ¿Cómo se vencen los temores? Bueno, la palabra de Dios dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cierto? Vaya a un culto de sanidad, que hay iglesias que tienen culto de sanidad miércoles miércoles y sábado, culto de sanidad. Verdaderamente el Señor sana. Entonces los otros días, ¿qué hace el Señor? No va a trabajar. Pero el Señor está orando constantemente en la vida diaria. Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El estudio y el uso de la Biblia como la palabra declarada, revelada y usada por Dios en un momento específico, y va a aplicar individualmente a cada uno de ustedes como el rema de Dios. Esa es la palabra que Dios revela. ¿Quiere usted saber lo que Dios quiere para su vida? Vaya a la Biblia, hermano. Asista a la congregación donde se le da alimento sano y limpio. Y eso va a permitir que su fe crezca. Ayer hablábamos muy chistosamente en el verso que trabajé, dice, ninguno por más que se afane por añadir a su estatura un codo. Y yo comentaba la ilustración y fue real, créame, no me da vergüenza, yo ya superé eso, esa inseguridad ya la superé hace mucho tiempo atrás, pero de pronto alguno de ustedes puede estar en esa inseguridad. Y claro, yo siempre luché con la inseguridad de ser ¿qué? ¿Quién les dijo aquí? Sí, porque soy corto, soy bajito. 1.60. Pues algunos de 1.60 1.60 tengo, pero yo muchas veces veía a mis compañeros crecer, siempre después de cada vacaciones, todos crecían menos yo. Y dije, pero ¿qué está pasando? Entonces yo iba y me medía, yo tenía en mi encuentro que ustedes se han medido en la pared. Yo creo que más de uno, ¿cierto? Yo, ya, muchos, ¿no? Algunos que me acompañan, yo me... gracias. Y yo me medí en la pared y ponía el lapicito en la pared, ¿no? Bien derechito, yo no me hacía trampa. 1.58. Uy, qué bueno. A la mañana siguiente yo me levantaba y me medía 1.62. ¿Qué pasó? En la noche crecía, hermanos, y yo me iba con mi autoestima por la nube. Subí 3 centímetros. En la noche volví a medir y ya medía los mismos 1.58. Yo me estaba estirando y alargando. ¿No? Más bien me estripas hacia los lados que hacia arriba. Eso es algo comprobado, ¿no? El cuerpo en las noches tiende a alargarse, ¿no? A estirarse. No adelgaza, nada les digo, pero sí se alarga. Entonces, de pronto, Miguel, ¿cuánto mide? ¿Uno qué? 1.75, la misma altura de mi hijo. Entonces, si Miguel hace la prueba, se va a dar cuenta, ¿no? Que se va a alargar, de pronto llega a medir casi 1.80, ¿no? Entonces, se va con la autoestima por los nubes. Es una manera de expresar. Hermano, la fe es lo mismo, la fe va a crecer, pero de la manera correcta. Y la palabra de Dios dice eso, ninguno que usted se afane. Yo dejé afanarme cuando entendí ese verso. Bueno, el Señor ya me hizo así. Las cosas buenas siempre vienen en frascos pequeños, me decía yo. Aunque el veneno también viene en frascos pequeños. Pero yo me decía, bueno, las cosas más lindas vienen en cosas pequeñitas, más valiosas, no se entregan tanto. Ese soy yo ahora. Pero eso fue la manera en que el Señor me fue desarrollando en una fe que me llevó a una autoestima. Y también pude ver el cuidado del Señor en mi vida, hermanos, cuando yo estaba viviendo de la manera más vergonzosa. Gracias a Dios, yo no caí en drogas, gracias a Dios. Borracho sí fui, o sea, no que fueron borrachos los que amanecen, pero sí tomé y causé vergüenza, es verdad. Y me la pasaba en fiestas, también es cierto. ¿Y a qué me llevó todo eso? A nada, hermano. Completamente perdí 10, 15 años de mi vida prácticamente, hasta que el Señor en su misericordia me llevó a encontrarme en mi vida a una persona que me ayudó, con la cual me casé. Ella me ayudó a superar, pero no fue ella, fue lo que el Señor usó en ella para superarme. Entonces, si usted tiene una buena amiga, un buen amigo que lo va a ayudar a superar esos complejos e inseguridades y a superar también, a crecer. Para eso es la comunión de nosotros, hermanos, para que crezcamos. Como dice la palabra en Hebreos, también estimúlense al amor y a las buenas obras, porque como dice acá en 1 Juan, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, el Señor tiene promesas abundantes en la Escritura. Cuando usted está en problema financiero, por ejemplo, Filipenses 4:9, ¿no? Mi Dios pues que suplirá
todo lo que os falta, ¿qué? Vamos a poner esa tarea. Filipenses, si le abrí la Biblia, Filipenses 4:19. ¿Quién lo sabe? Mi Dios pues suplirá. Es que no les escucho. Es que la verdad ni les confieso. Yo ahorita me le acerqué así y le dije que estoy todavía tapado y oído, ese parlante no está funcionando. Y es que no se escucha. Claro, se había soltado el pin y no se escuchaba. Ahora ya me están escuchando allá. Pero sí, estoy un poquito sordo. Qué pena. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a qué, a sus riquezas en Cristo. Tenemos un Dios grande, hermanos. Amén. Él suplirá. Si está ansioso por una decisión, Salmo 32:8 dice: mostraré el camino por el que debes andar. Si está en una enfermedad, recordemos que Dios se glorifique en las debilidades. Si algo está contra nosotros, Miguel habló. Y quiero exhortar a Miguel, yo le ejemplo, pero lo quiero animar, hermanos, a que deje ese temor de hablar la palabra a su familia, porque dice Romanos capítulo 8, versículo 31, ¿qué dice? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio hijo, no nos dará con él todas las cosas. ¿Cómo sé que estoy andando en perfección? 1 Juan 2:5. 1 Juan capítulo 4, versículo 12. Un hermano que lo lea también, y me voy a acercar aquí a Luchito con el micrófono para que Luchito me lea 1 Juan capítulo 4, versículo 12. 4:12. Dice la palabra: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Muy bien. No solamente obedeciendo la palabra nos perfeccionamos, sino también que amándonos. Pero es el amor de Dios, hermano, el amor que podemos demostrar si nos amamos unos a otros. Y eso significa todos, hermanos, Dios permanece en nosotros y su amor que se ha perfeccionado. Es el amor practicado continuamente. El amor no puede dejarse de practicar, es algo que se tiene que hacer, porque en el principio del vacío que vimos, y ayer expliqué algo que eso, si usted está vacío en algo, la ley normal de la física dice que ese vacío te tiene que llenar con otra cosa. Y si ustedes no dejan de llenar, o si nosotros, perdón, no dejamos de llenar nuestro corazón del amor de Dios, ¿de qué se va a llenar? ¿De qué se va a llenar? Díganme, rápido, alguien más alto que diga. ¿De algo mejor que el amor? ¿De qué se llena su corazón? Vamos. Bueno, bueno, lo iba a leer ahorita, pero ¿saben cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero si usted no lo llena con el fruto del Espíritu, que comienza con el amor, usted lo va a llenar con el fruto del diablo, que es la carne. Y el fruto del diablo, yo transliterando este verso, también puedo decir, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Cuál es el fruto del diablo? El contrario del amor, ira o el odio. Así es, no hay otra norma, es la ley, eso es física. Si usted deja algo vacío, algo lo llena. Y es mejor llenarlo de la manera correcta y como Dios nos dice. Dice, el amor practicado continuamente nos dará confianza para el día de juicio. En 1 Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. 1 Juan 4:18, en el amor, ¿qué? Lo conocemos, ¿no? En el amor lo cantamos también, creo, ¿cierto? En el amor, ¿quién nos puede cantar? No hay temor, porque el amor echa fuera al temor. Porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, Dios es amor. No, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Si hay temor en nuestros corazones ahora por cualquier razón, circunstancia o motivo, eso significa que hay algo que nos está llevando a alejarnos del Señor. Y si hay temor en nuestro corazón, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. La primera reacción de Adán cuando el Señor, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cierto? En Génesis 3.
Ah, Señor, escuché tu voz. ¿Qué? Tuve miedo. Si hay temor en su corazón, crean, eso lo dice la palabra. De alguna manera hay pecado. Ay, usted preguntará, ¿cómo así? Entonces, si yo tengo un temor, y de eso lo hablaremos después, una ansiedad, un estrés o una depresión, que fue lo que hablábamos, el temor al pasado, el temor al presente, o la carga del futuro, significa que hay pecado. ¿Dónde dice eso en la Biblia? La Biblia dice lo que no es de fe, primero en Romanos 14, lo que no se hace de fe es pecado. Y el temor que usted tiene lo va a llevar a alejarse del Señor. Ya les explico en estos últimos minutos que tenemos. Trato de terminar temprano, pero es la palabra del Señor y yo quisiera darla completa, pero respetaré y el Señor hará la obra. Usted tiene que escoger hoy, hermanos. Tenemos hoy que escoger. Es su decisión, iglesia. Hermanos amados, hoy tenemos que llenar nuestro corazón. O el temor o la fe. ¿Quién va a ser su Señor ahora? ¿Quién va a ser nuestro Señor ahora? ¿Cristo o el diablo? ¿Amará a Cristo o amará al diablo? No será extraño, en verdad, porque eso se hace a quien adultera. Lo que más juzgaba el Señor a su pueblo Israel, a la que por muchas veces dio la idea de un pacto, en Osea lo habla mucho, ¿cierto? Lo rescató de su inmundicia y la hizo su esposa. Lo que más aborrece el Señor es el adulterio. ¿A cuántos de ustedes se le han adulterado de alguna manera algo? Su esposa, su esposo le ha faltado de alguna manera, de alguna forma, de algo. ¿Usted qué ha pasado? Pero el adulterio no es solamente en ese aspecto, ¿no? También puede ser el que está en el negocio, no puede adulterar, ¿no? Eso también es pecado. ¿Qué puede adulterar el que está en un negocio? Por ejemplo, el que vende en la tienda, pesen una libra de carne, ¿cuánto le va a pesar? 3 pesas, y aquí va la libra, 20,000 pesos. Un adúltero. Que está haciendo, es un ejemplo, ¿no? Eso significa adulterar es meter algo que daña lo que está limpio. Y eso es lo que dice acá, ¿no? No va a ser extraño porque eso hace quien adultera. No amará ni honrará el pacto de fidelidad y mutuo amor hacia aquel que le sacó de la inmundicia y el abandono. ¿Cómo sé que estoy andando en perfección? Porque camino con Dios como Enoc. ¿Se acuerdan? Enoc caminó con Dios. ¿Cómo lo recompensó el Señor? ¿Cómo lo bendijo el Señor a Enoc? Enoc es una figura de nosotros. ¿Cómo lo bendijo? Se lo llevó. Enoc no vio muerte, ¿sabían? Solamente él no ha visto muerte. Caminar con Dios también significa agradar o gratificar por completo a Dios. Si esperamos en verdad que el Señor cumple en nosotros su palabra de llevarnos, eso implica que tengamos un cambio como Enoc. Enoc es un símbolo de los creyentes que seremos llevados, espero que eso suceda en mi caso, sin ver muerte. Pero debo entender que antes de eso debo agradar a Dios caminando con Dios. O sea, hay un pre-antes. ¿Cómo agrado a Dios? Hay un antes y un después. ¿Cómo agrado a Dios? Ahí está en Génesis. Soy fan de COVID. ¿Cómo agrada a usted? Sí, pero lo acabamos de leer, sí, Señor, eso está. Lo acabamos de leer aquí en Hebreos 11, que habla, no, en Génesis 5, 24. ¿Cómo agradamos a Dios? Ah, muy bien, Héctor. Caminando con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Cuando vamos a los centros comerciales, el gordito se cansa. Entonces empieza a mi hija y mi amor vamos a mirar. Eso es lo que hace el pobre. O sea, de Miranda. Yo por ahí les digo, no entre en un almacén sino a comprar. Porque el pobre vendedor se ilusiona, ¿no? Que ahí vienen clientes. Ustedes solo miran y se miden. Y qué bonito. Y bueno, muchas gracias. Venimos más tarde. Mientras tanto, yo que no camino con ella, las espero a la entrada porque yo no soy para caminar. Ellas pueden durar toda una tarde caminando y no se cansan. Pero eso es lo que enseña la Escritura, en verdad. Yo debo caminar con Dios es eso, estar ahí con Él en todo. Siempre al Señor delante, nunca atrás, siempre obedeciéndolo, siempre honrándole. Eso es caminar con Dios, agradando a Dios. Yo agrado a Dios, caminando con Él. También sé que estoy perfeccionado cuando aborrezco lo que Dios aborrece. Ahora, ustedes, todo eso es para que ustedes se pregunten, en verdad, ¿estoy aborreciendo lo que Dios aborrece? ¿Ama Dios el pecador? Pregunto.
Mientras ustedes piensen, tomo un poquito de agua. ¿Ama Dios al pecador? Perdón, ¿qué dijo? No puede amar a un pecador. Dios. Muy bien. No es que Dios no pueda amar, corrijo, porque Él es amor. Pero Él ha dicho que aborrece al pecador. ¿Por qué? Porque es un pecador. Porque no quiere cambiar ni permitir. Algunos dicen, reciba a Cristo, acérquese a Dios. Mentiras. Nadie puede agradar a Cristo ni acercarse a Dios si Dios mismo no lo trae primero. Y todos nosotros, hermanos, fuimos llevados siendo muertos. Entiendan el término, estando muertos, enemigos de Dios en condenación. Teníamos un lugar apartado llamado infierno. Y el Señor dijo, por misericordia, tendré misericordia de Miguel, de Jenny, de Marta, de todos los que estamos acá. Voy a tener misericordia de Dios, Él lo decidió y lo voy a pasar de la muerte y lo paso a la vida y les hago entender quién es Jesús, aquel que fue levantado en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y les voy a dar la fe para que crean. Les voy a cambiar su corazón de piel en un corazón de carne para que crean. Usted ha pasado por ese proceso, mi hermano y amigo. Usted está en el plan de Dios para ser perfeccionado. Pero si usted está pasando por este proceso y decide, porque es su decisión, rechazar el amor de Dios, aténgase al juicio de Dios también. Vamos a aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Vamos a tener comunión con Dios como Noé, que sin ver el juicio, el Señor le dijo, prepare Noé un arca y advierta que vendrá un juicio. Y por 120 años Noé enseñó, vendrá un juicio, vendrá un juicio. ¿Qué hacían los que estaban al lado de Noé? ¿Qué hacía su generación? Se burlaba y lo rechazaba y lo negaba hasta que llegó el juicio y se lo llevó a todos. Así como Miguel dice, es que mi familia me rechaza. Hermanito, no tenga temor, enfrénteles. Ellos recibirán el juicio si no están llamados para salvación. Créanme, hay unos que están llamados para salvación. Que hay otros que hemos sido llamados que han sido llamados para salvación y otros que han sido llamados para perdición. Y Dios, Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. ¿Cómo sé que estoy siendo perfeccionado? Porque estoy resistiendo, aguantando. Ahí se habla de la paciencia, Hebreos 10, 37 al 39, aún un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, hermanos, no somos de los que retrocederemos para perdición, sino los que tenemos fe para preservación del alma. Hermanos, ¿cómo sé que estoy siendo perfeccionado? Resistir para preservación del alma significa que, como los padres de Noé dicen, ellos escogieron ¿qué? Moisés, los padres de Moisés, ellos escogieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestros principios, hermanos, no se negocian. Moisés por fe no temió la ira del rey, temía más bien la ira de Dios, porque para él era cierto que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que actuar de la misma manera. ¿Se me pidió cuántos minutos después? 2 minutos. Voy a pedirles 2 minutos después del tiempo para que me permitan terminar en el Señor. ¿Amén? ¿Sí? Muy bien. Entonces, concéntrense en esta belleza que está hablando la palabra. No piensen en el almuerzo. Su esposo la va a invitar a almorzar, hermanita. Dejó las ollas en el arroz, se le quemó el arroz. Se va a almorzar ahí por ver. Saquen el temor, hermanos. ¿Cómo sé que estoy siendo perfeccionado? Sacando el temor, permitiendo la fe y el amor. ¿Qué es lo contrario a la fe? ¿Qué es lo contrario a la fe? El temor. Lo contrario a la fe no es la duda, es el temor. Cuando esta emoción aparece, hermanos, debemos revisar el estado de nuestro corazón y nuestra fe. ¿Significa que no podemos sentir miedo? No, porque humanamente lo sentimos, ¿no? Nadie hay acá, ni hasta los más valientes tienen miedo, pero no es esa clase de miedo que habla el Señor. Si estamos siendo perfeccionados, hermanos, tenemos como propósito y meta buscar ser aprobados por Dios a causa de nuestro testimonio. Debemos orar, hermanos, para que la gracia de Dios nos alcance cuando tengamos que presentar defensa
con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande la razón de la esperanza que hay en nosotros. Y por eso terminaré diciendo que algunos de ustedes, algunos de nosotros, estamos siendo perfeccionados por encima de las circunstancias. ¿O cuántos estarán siendo perfeccionados por debajo de las circunstancias? Algunos de ustedes van a recibir lo que Dios prometió. Señor, guárdame de esta tragedia. Y algunos van a recibir esa libertad y esa bendición, pero otros no. Otros no van a recibir lo que Dios les promete. No van a recibir el cuidado y la protección. Van a sufrir. Como dice en Hebreos 11, que hablamos de aquellos que fueron rechazados, perseguidos, tuvieron que esconderse, huir. Pero no van a recibir lo prometido, pero sí sabemos que Dios estará preparando y dando por el Señor alguna cosa mejor para nosotros, para que no sean ellos perfeccionados aparte de nosotros. No deje, hermano, que el desánimo y los tiempos difíciles les derroten. La idea de perfeccionado es ser completado. Colosenses 2:10 dice que posicionalmente estamos completos en Él. Y es necesario este proceso, hermano. Estoy hablando del plan de Dios, no el plan de iglesia. Pero muchos creyentes, debemos reconocer tristemente, hermanos, muchos cristianos, tal vez algunos de ustedes, espero que no todos, no están siendo perfeccionados por Dios, sino por quién. Solo hay dos áreas, hermanos. Y siendo muy pragmático en esto, solo hay dos áreas en las que usted se mueve. Y la Biblia lo dice. O se mueve en la luz, o se mueve en las... O se mueve en el espíritu o anda en la carne. O está con Dios o está con... No hay punto medio. No hay punto medio. Y la Biblia habla clarita en eso. Entonces, hermanos, tal vez algunos de ustedes no estén siendo perfeccionados por Dios, seamos honestos, sino por el diablo, cuando ustedes permiten el temor en su vida. El temor es incredulidad o una convicción débil. Y esto sucede, hermanos, como conclusión. Debemos entender, hermanos, y yo me incluyo, siempre me incluiré, nadie está exenta, es que el hermano que enseña nunca pasa por eso, mentira, yo creo que estoy pasando más que todos ustedes. No es verdad, hermanos, que la mayoría de veces nuestra vida, nuestro carácter y testimonio están carentes de fe. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque hemos olvidado todo lo que Él es. Y estamos dudando de la integridad de Dios y su palabra. Escuchen bien este término para terminar. Nuestra liberación del temor y la preocupación se basa en la fe, que es todo lo contrario a la incredulidad. Entonces, conclusión, una persona que vive en temor no puede andar en fe, porque el resultado del temor es la duda. El temor y la fe, como dije, son dos poderes que mueven el mundo espiritual. La fe es la que la mueve Dios y el temor lo mueve el diablo. Yo no escuchaba a nadie decir es que Satanás, el diablo me dio fe. Eso no nunca se ha mencionado, pero sí escuchamos, Dios me dio fe. Usted no necesita la fe de Satanás, usted lo hace porque es parte de él. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero gracias al Señor, los que estamos en esta mañana acá, ya no somos del diablo. Hemos sido libertados, hermanos. Él cortó la cadena de la esclavitud, como dice en Hebreos, siendo poderoso para librar a los que estaban sujetos a esclavitud de temor y muerte. Eso dice en Hebreos. Los términos fe y temor son polos opuestos. ¿Cuántos de acá creemos en Dios? Una pregunta con respuesta lógica. Alcen la mano los que aquí creen en Dios. Amén. Creo que todos. Usted no estaría acá. Porque si usted no creyera, tal vez en su corazón hay incredulidad. Cuando hay temor en nuestro corazón, y esto es lo que yo aprendí, se ha demostrado psicológicamente que lo que produce el temor en una persona es la falta de confianza y seguridad en uno mismo, porque yo sufría la baja autoestima, y en quien nos está o en quien nos estamos apoyando. Por ejemplo, puede ser en una persona o puede ser en algo, ¿cierto? En algo, en alguien. Entonces, si usted tiene una baja autoestima, usted no se va a ver como realmente es, ¿cierto? Pero si también la circunstancia, por ejemplo, usted tiene un buen trabajo, gana millones en su trabajo, un buen negocio, que hay buenos comerciantes y trabajan bien, pero de un momento a otro eso se fue. Esa seguridad le va a generar a usted ¿qué?
Esa falta de trabajo le va a generar a usted ¿qué? Temor. ¿Y ahora? ¿Cómo hago para sostener mi casa? ¿Cómo hago para pagar mis deudas? 2 años y medio de pandemia, aún estamos arrancando. Mucha gente fracasó. Dios quiere enseñar, tienen que lidiar ese temor. Yo he aprendido eso, hermano. Eso es lo que el Señor me ha enseñado. Ahora mi confianza realmente, no voy a decir que no tenga el sobresalto, ¿no? No, Señor, voy a echar mi ansiedad en ti, Señor. No voy a permitir que el enemigo me controle y realmente me haga pecar. Porque lo que no proviene de fe es pecado. Porque no voy a dudar, Señor, de su amor inalterable y su propósito para conmigo. Yo sé que tengo un Dios que no es un Dios de venganza. Él no se levanta en la mañana, hermano. Créame, no dice, perdónenme la expresión con todo amor. Señor, perdónenme. Aquí no voy a poder hoy la vida. Dios no es así, hermano. El enemigo sí. Dios no. Usted tiene un Dios que no es un Dios de venganza. ¿Sí? No es un padre de venganza. Recuerden, su venganza y juicio va a ser sobre el pecador que no se arrepiente y que es su enemigo declarado. Por eso leíamos en Lucas 11, 9 al 13. Yo os digo, pedid, se os dará. ¿Qué más dice? Buscad y hallaréis. ¿Qué más dice? Llamáis se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Quién dijo esto? Mahoma, Buda, Mahatma Gandhi, el pastor de tal lado, no, ¿quién dijo esto? Dios mismo. Jesús dijo, pidan, llamen, busquen. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera al temor. En ese momento corren los 2 minutos que Miguel me recortó para poder terminar. Dice Isaías 26:3, tú guardarás, dice la palabra, en completa ¿qué? Paz, aquel cuyo ¿qué? Pensamiento en ti persevera. Si usted no persevera en el pensamiento, el mío lo va a aterrorizar y lo va a paralizar. Ese es el mandato de hoy. Aplique Isaías 26:3. Ya con eso tendría. El Señor dice, aunque ande en valle de sombras de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Salmo 112:7. El justo, ahorita están advirtiendo, tienen la cepa de Sudáfrica, atiéndanse. Ya para el próximo año nos vuelven a encerrar. Mentiras del diablo. Yo digo que no crean eso, obviamente, pero yo estoy confiando en el Señor. Y el Señor dice en el Salmo 112:7, el justo no tiene temor de malas noticias, porque en su corazón está firme, confiado en Jehová. Nadie está diciendo, no dejen usar el tapabocas. No, eso no se está enseñando. No deje, yo no creo en las vacunas, créanme. Yo no lo creo. Pero están dando la papaya allá y después digo, gordito, vaya. Y me impulsó aquí el oído y ya me dijo, fue voluntario, fue voluntario. Soy doblemente vacunado. No me aplico más vacuna. Algunos están pidiendo la tercera dosis. Puede ponerse las 10 dosis que pida, pero si Dios lo tiene para morir por cepa, muere. Pero, hermanos, yo aplico como justo, no tengo temor de esa mala noticia. Puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que puede hacer el hombre. Entonces, hermanos, no dudemos de la integridad del Señor y su palabra. Nunca podemos estar confiados y seguros en aquello en lo cual no hemos visto integridad. Nunca podemos tener confianza y seguridad en Dios y en su palabra mientras no conozcamos su integridad. ¿Qué significa la integridad, hermanos? ¿Qué significa la palabra cuando digo integridad de Dios? ¿Ustedes me ven a mí como un hombre íntegro? Sean honestos. ¿Ustedes me ven a mí como un hombre íntegro? Yo creí que alguien iba a saltar en mi pecho. No, hermano, no lo he sido. Fallaré y perdónenme, por favor, se los digo de corazón. Las veces que por alguna razón no he sido íntegro. ¿Qué es íntegro? ¿Quién come el pan integral? ¿Qué significa pan integral? Que no tiene ¿qué? Otros preservativos, no es pan natural, no íntegro, completo, no tiene que nada que lo dañe.
Yo tengo cosas que lo pueden dañar, por ejemplo, que oren por Carlos, me tengan paciencia y me estén perdonando, como yo también los he perdonado a ustedes. Pero yo tengo un Dios que es íntegro, y eso significa que Él es ¿qué? ¿Cómo se resume la integridad de Dios? A tocar las primeras rudimentos de fe. ¿Qué significa que Dios es íntegro? Dígame palabras rápido para terminar, si no, no termino. Que Dios qué, pero es que de verdad estoy solo. Dios es santo, perfecto. No me han dado el término de integridad. ¿Qué significa que Dios es íntegro? Puro, puro. Tiene que ver con santidad. Falta otra, falta la palabra clave. Ah, muy bien. ¿Puedes repetirlo más duro? Fiel. Ah, pues la hermana María que me dirigía su asunto. Muera. Si están de futura nuera, perdón. Yo lo tenía balance, ya los guardé todo. Y le den alegría a sus padres. Dios es ¿qué? Duro, fiel, hermanos. Y si Él dijo, Él hará. Y si Él dice que me guardará, me guardará. Y si Él dice que sacará el temor si lo reemplazo por amor, lo hará. Porque yo decido hoy creer en el Señor. 1 Juan 1, 6, 10, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Dudar de la integridad de Dios es decirle a Dios mentiroso. A mí varias personas me lo han dicho. Yo he tenido que reconocer las veces en que lo he sido, ¿verdad? He sido mentiroso. Mi esposa tiene un don para pescar la mentira que es fatal. Cuando ella me pregunta dónde estaba o qué estaba haciendo, piense bien, yo pienso lo que voy a responder porque ella se la sabe todas. Seguro ella ya sabe dónde estuve, con quién estuve y qué estuve haciendo. Y yo me la puedo inventar y ella dice, mentiras. Pero hermanos, si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. No practicamos la verdad, que es lo que nos perfecciona, ¿no? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice 1 Juan? No se engañe. No se engañe usted mismo, la verdad no está en usted, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, fiel, y limpiarnos de toda maldad. Ahora termino con esto. Me despido más que el circo de los hermanos Gasca, perdonen. Ya pasaron 2 minutos sobrados. Si decimos que no hemos pecado, ¿quién me puede terminar la frase que está en 1 Juan? ¿Le hacemos a quién? A Él, mentiroso. Atrévase, hermano. Yo reto a alguien aquí en esta mañana que se ponga en pie aquí y le diga a Dios, eres un mentiroso. Yo creo que nadie pasaría, ¿cierto? Pero sí lo estamos haciendo continuamente en nuestra vida cuando dudamos de Él, cuando no obedecemos su palabra, cuando no cambiamos el temor por el amor, cuando no nos perfeccionamos en la comunión y en la obediencia. Le decimos a Dios, eres un mentiroso. ¿Se acuerdan? Piensen, hermanos, el día que estemos al frente del Señor, diga, tal día me dijiste mentiroso. Señor, ¿yo a qué hora? Tal día me dijiste mentiroso. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tengamos mucho cuidado con esto. No dudemos de la integridad del Señor. Saquemos el temor. Reemplacémoslos por Él en la obediencia, en la comunión, ¿verdad? Y en reconocer que sí tenemos un Dios. Es ahora el Dios de ustedes, el Dios mío, el Dios vivo, un Dios santo, un Dios glorioso, un Dios poderoso, hermano, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, un Dios que está siempre atento a su necesidad y a la mía. Vamos a orar, hermanos. Y les animo que en su corazón usted, si en algún momento lo permitió o lo está permitiendo, el temor y ese temor que lo tiene paralizado para hacer un funcionar en el cuerpo de Cristo, para andar de acuerdo, que dice que de Cristo iba a andar como Él anduvo, porque ejemplo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. Yo les invito a que oren. Arrepiéntase, hermano. Si no le alcanza el tiempo para arrepentirse ahorita, hermano, mientras tenga la vida ahorita, el Señor está dando la oportunidad. Corra a su casa y en la soledad de su cuarto, clame
Señor, perdóname, hice las cosas que no debía hacer, las hice de la manera incorrecta, Señor. He estado controlado, he estado esclavo del enemigo de Satanás con su temor, su miedo y su aprensión. Ya no usaré más, Señor, esa excusa para la obediencia, para la honra, Señor, porque yo sí quiero que tú seas mi Señor. Padre Celestial, Señor, ahora en esta oración, Señor, yo te suplico, Señor. Por favor, Señor, sigue teniendo misericordia, Señor, de todos los que estamos acá un día más, Señor. Ten misericordia de mí, Señor, que he sido tan infiel de muchas cosas. Pero, Señor, tú has sido fiel conmigo en el pasado. Señor, lo eres ahora, lo he visto y lo serás mañana, Señor, lo sé. Porque yo he decidido, Señor, yo, Carlos, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor, que imperfectamente yo he decidido, Señor, no dudar de tu integridad como mi Señor, como mi Padre y como mi Dios, Señor. Pero yo te suplico por aquellos de nosotros que estamos acá y de alguna manera están siendo paralizados y están quietos y sin movimiento por causa del miedo, del temor y la inseguridad, la ansiedad, el estrés o la depresión. Señor, ayúdales por tu espíritu, Señor, llénalos del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre y la templanza, Señor. Quítales todo el fruto del enemigo, el odio, el rechazo, la inseguridad, Señor. Quita la desconfianza, quita la malicia, quita las cosas, Señor, que te desagradan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, te presento a ti, hermanos, tus hijos, Señor. Aquí están en este lugar, Señor. Solo te pido por ellos, los que no pudieron venir, pero los que estamos todos acá, Señor, por favor, obra en ellos, te lo suplico. En nuestros hijos, Señor, que han rechazado la verdad. Señor, te pido por mi hijo. Sigo aprovechando este momento. Te suplico, Señor, porque él no puede, nadie, Señor, puede huir, Señor, de tu presencia. Ninguno puede esconderse, Señor, y así lo intentara, no lo lograría, Señor. Quebrántalo, sea un espina en su costado. Los familiares de Miguel que él clamó hoy, yo te pido por mi hijo y por nuestros hijos que hoy estando acá, de pronto